Bueno, creo que hoy se quedaron dormidos, algo pasó o no hicieron avances, que eso sería como lo más preocupante. Entonces, recuerden que esta semana pues ya empezamos a ver parte del cierre. No recibí el día sábado ningún avance en la parte de instrumentos y es importante que consideren esto porque los días se les va a pasar y no van a poder pues ponerse al corriente, sobre todo en ese aspecto del cierre, ¿no? Entonces, particularmente en este grupo hay personas que llevan como bastante avance en el trabajo, o sea, van bien, pero en la parte de la metodología se pueden atrasar porque ya llevamos 2 semanas esperando el instrumento. Entiendo que revisamos algunas partes, pero en esta era empezar a leer el instrumento. Le habíamos acordado el sábado, los que tuvieran dudas y demás. No hubo pues nadie. Quiero pensar que entonces el instrumento ya está realizado o incluso ya hay quienes confían en que esté aplicado, sobre todo por el tiempo. Y bueno, voy a empezar a pasar el material que corresponde esta semana en lo que se llegan a conectar. Y si no, sí me preocuparé porque quiere decir que no avanzaron en esta semana sobre la metodología y sí queda muy poco tiempo. Bien, esta semana ustedes tendrían que trabajar por su parte el aspecto de avanzar en la metodología. Eso es importante porque ya la metodología es la que van a ir anclando con el marco teórico. Por eso hice mucho énfasis en que tuvieran cuidado con el marco teórico, en que desarrollaran el marco teórico, porque si no ya no va a haber este enlace. Se les va a hacer muy complicado a la hora de hacer un instrumento o a la hora de poder analizar las respuestas de este instrumento porque vas a tener una incongruencia, ¿no? Sin embargo, en la parte de plan de negocios, esta semana nos toca ver los aspectos financieros, el plan de negocios, los factores de riesgo y las normas. Vamos a empezar brevemente con un video que es de aspectos financieros para que así ustedes vayan teniendo claro, aparte de la parte de metodológica y de investigación, qué es lo que van a ir metiendo. Ya tienen que tener la parte de mercadotecnia, que algunos sí lo vi, algunos no lo vi. Ya la parte de la organización, que de igual manera, hace 8 días, algunos lo vi, algunos no. Y bueno, tener presente que pues sí tendrían que apurarse en este aspecto, porque si no, se van a empezar a atrasar. So you're an entrepreneur and you're ready to start. Muy buenas tardes. Les saluda Cristian Castillo. Bienvenidos a nuestro séptimo webinario gratuito 2017, organizado por la Unidad de Educación Virtual del SEC EPN. Para el desarrollo del webinario utilizaremos la plataforma de webinarios de Webex. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo pueden encontrar en el aula de webinarios. El presente webinario tiene como objetivo conocer el proceso para realizar, analizar y controlar el plan financiero, realizando proyecciones de un futuro negocio o de uno ya en marcha. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Ricardo Pacheco. Ricardo es ingeniero en administración de empresas y negocios. Cuenta con una experiencia profesional Presupuestarios, como mencioné, que constituyen
el plan financiero, el plan de inversión y el plan de presupuesto. Pero antes que nada, necesitamos saber la importancia del plan financiero. Esta consiste en la elaboración de previsiones a medio y largo plazo en un horizonte de 3 a 5 años, que le ayudará a proyectar sus finanzas futuras y le permitirá evaluar distintos escenarios. El éxito o fracaso de este plan financiero en la práctica dependerá de los supuestos e insumos que provea a su modelo. El desarrollo del plan financiero se basa en 4 etapas. El plan de inversión, que es, o mejor dicho, en la que nos hacemos una pregunta, en la que vemos qué necesitamos. ¿Qué necesitamos para mi negocio, para mi plan eh, de inversión como un emprendimiento? Plan financiero, en donde nos cuestionamos también de dónde voy a obtener el dinero, lógicamente para cubrir mi plan de inversión. Posteriormente, vamos al presupuesto. El presupuesto son en donde nos vamos a cuestionar qué ingresos voy a tener, qué costo voy a tener y qué gastos voy a tener. Y la otra etapa, como final, son los estados financieros. Estos estados financieros prácticamente son el resumen de todo lo elaborado en un periodo determinado, como es el estado de resultados, el estado de flujo de caja y balance general. Vamos viendo, por lo tanto, el plan de inversión en qué consiste. Es el volumen de fondos necesarios para iniciar el plan de negocio. Lógicamente constituye el primer paso sobre nuestro emprendimiento o sobre nuestro negocio. Es la valoración del plan de inversión, se basa en la información desarrollada en los módulos técnicos de recursos como son propiedades, planta y equipo, comúnmente conocido en la parte contable como activos fijos. El plan de inversión, como ya lo mencioné, son lo que son propiedades, planta y equipo, en donde consiste en una inversión inicial para luego ir obteniendo lo que necesita nuestro negocio, como un terreno o un local, equipo de oficina, muebles de oficina, capital de trabajo, publicidad, gastos de organización, entre otros. La valoración del plan de inversión es la planeación o contemplación de una erogación de recursos, es decir, de una salida de dinero que permitirá llevar a cabo un conjunto de pasos o acciones que permitirán el logro de un beneficio futuro y que son necesarios para poner en marcha una empresa. Aquí vemos un esquema o un cuadro en donde yo voy a reflejar todo aquello. Mi plan de inversión, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que necesita mi negocio? En lo que vamos a establecer mis propiedades, planta y equipo, que son los activos fijos, como lo mencioné, y ordenándolas de una manera adecuada, en donde voy a detallar cada uno de ellos, en los que se clasifican en tangibles e intangibles. Lógicamente, nosotros debemos considerar y tomar muy en cuenta que estos activos siempre se van a ir disminuyendo con el tiempo su valor, que a eso se le denomina depreciación. Aquí tenemos los valores que deben irse depreciando en forma porcentual cada año. Por ejemplo, edificios tiene una vida útil de 20 años. Por lo tanto, se irá depreciando en un porcentaje del 5%. Y, como es lógico, al momento de realizar un registro contable, y los registros contables se lo hacen mensualmente, ese valor anual tendrá que dividirse para 12.
Y así sucesivamente vamos viendo con el otro bien que puede ser vehículos, que tiene un del capital del préstamo. Buenos días, Viridiana. ¿Tienes tu trabajo? Viridiana. Viridiana. ¿Avanzaste en el trabajo? ¿Cómo vas en la parte metodológica? En eso sí ya empiezan a trazarse mucho. Aunque no lo termines, necesito ver avances. ¿En qué has avanzado, Viri? Bueno, después de la parte de organización va plan de financiero, perdón. Entonces pon atención y ya ahorita pasamos en la siguiente parte que es APA, que es donde van muy mal, para que ya se corrija eso. Como de los intereses del mismo préstamo. En estos debo clasificar y debo detallarlo muy específicamente los pagos a corto plazo de este préstamo. Porque un préstamo en realidad también puede ser a largo plazo, es decir, pasado los 12 meses en el que se establecerá ahí largo plazo, entendiéndose que el corto plazo no es mayor a 12 meses. Por lo tanto, los pagos de capital a corto plazo, no mayor a un año, lo estableceré como un pago corriente. Los pagos del capital a largo plazo, ¿sí?, se entenderá que son a partir del año en adelante, estableciendo lógicamente una deuda total bancaria que debo asumirla. En un plan de acción o el plan de presupuesto de antemano es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. También es el control y medir los resultados cuantitativos y cualitativos y fijar responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para lograr el cumplimiento de las metas previstas. Dentro del plan de presupuestos, nosotros tenemos un grupo muy importante que son los ingresos. Los ingresos, como ustedes observan, puede darse específicamente, o mejor dicho, esencialmente por las ventas que son propias del negocio, no siendo estas las únicas, porque puedo tener otros rubros como intereses generados por venta a crédito y los créditos que yo puedo contraer con otras instituciones externas. Y aquí viene justamente lo expresado. En forma textual dice, son los valores que ingresan para poner en marcha nuestro proyecto o cuando éste ya está en marcha, es decir, cuando ya existe un negocio. Los ingresos se dan principalmente por las ventas de bienes y o servicios, constituyéndose básicamente como operacionales. Luego tenemos los intereses por ventas a crédito y también yo puedo tener otros ingresos como venta de activos, que no es usual dentro de las empresas como algo normal vender mis activos. Eso sería muy eventual, entre otros que podría tener. Pero también tengo otro grupo muy importante que son los egresos. Los egresos se dan por diferentes circunstancias como costos
que es la adquisición del bien o del servicio que van a ser recuperados al momento de la venta. Los gastos administrativos, los gastos por ventas, los gastos financieros que pueda ocasionar mi negocio. Dice, los egresos son salidas de dinero que pueden darse por cualquier motivo relacionado con los movimientos normales del negocio. Este se clasifica en costos, que son los valores de inversión del plan financiero, que son las proyecciones financieras, y estos constituyen prácticamente el resumen Voy a ir adelantando los de apartados las que quieren diferentes el trabajo. actividades que el Yo negocio, las la proyecciones empresa financieras, o el emprendimiento pueden tener en las actividades de los flujos de operación, caja, inversión, de las áreas y en sí del mismo negocio o empresa. Entre estos están balance depositados en general. instituciones financieras, manejarse de manera efectiva y eficiente. No es nada Luego de todo nuevo esto, para ustedes. necesitamos Esta realizar parte es informes de su carrera, entonces esta parte no me preocupa tanto porque comúnmente ya lo vienen trabajando como en varias materias, entonces esta parte no me causa conflicto en que se vaya a maturar y demás, porque ya lo tienen como muy claro. Eso sí, tener presente que sí tienen que hacerlo bien, ¿no? Porque para ustedes sí ya no es algo que empiecen de cero, sino ya es como algo que ya lo han venido, ¿no? Ya lo habíamos hablado en otra ocasión, desde el inicio. Incluso pueden hacerlo de alguna otra materia que ya tengan, lo pueden enfatizar en su plan de negocios y sin problema pues se puede quedar. Vamos con esta parte del plan financiero. No es algo que no hayas visto en tu caso, Viridiana. Para ti, ¿qué es un plan financiero, un estudio financiero? Cuéntame. Te leo en el chat. Para ti, ¿qué sería un plan financiero, Viridiana? Bueno, como bien lo va diciendo en esta parte del texto, el estudio financiero está integrado por elementos informativos de corte cuantitativo que permiten decidir y observar cuál es la viabilidad de un plan de negocios, ¿no? En esto, pues obviamente van a ir algunos elementos que lo van a ir componiendo y que obviamente van a implementarse en el desarrollo y para que sea de una manera eficaz, ¿no? Hay algunos términos que son importantes, como son el costo del capital de trabajo, adquisiciones de activo fijo y gastos preoperacionales, ¿no? Y también, como ya vimos en el video, pues el balance general, el estado de pérdidas, ganancias y flujo en efectivo. Es tener importante estos datos porque son los que ustedes van a meter en su proyecto de plan de negocios. Tengan presente que una cosa es la que están haciendo como investigación, cómo se va vinculando con su plan de negocios y otra, todas estas características que, bueno, ustedes ya es más que identificable que ustedes las conozcan, ¿no? Para elaborar un plan de negocios se requieren algunos pasos. Primero, y ya la tienen, tener claro cuál es su idea o proyecto de negocios. Segundo, es realizar un estudio de mercado y necesidades que existan en él. Ustedes ya lo hicieron con la finalidad de identificar la demanda potencial. Eso no es algo nuevo porque ustedes ya lo hicieron. El nicho de mercado, el cual cubrirá incluyendo cuál es el precio óptimo, lo que la gente pagaría por su producto o servicio, promoción para su venta y conocimiento del consumidor.
Esto creo que en esta parte sí tendrían que trabajarle, esto no se ha trabajado. Distribución del producto, en esto ya lo tienen claro, no es algo nuevo. O servicio como el lugar específico para su venta, que en esa parte de igual manera no hay problemas porque ya lo tienen claro. Posteriormente, el estudio técnico en el que se determinan los costos en los que se incurrirán para su implementación, donde se incluye lugar, equipo, instalaciones, tecnología y otros elementos para la producción del bien o servicio que se desarrollen en el proyecto de negocio. De esto, de igual manera, no tiene algo nuevo para ustedes, ya se ha venido trabajando. Posteriormente viene el estudio de producción, en el que se contemplan todos los insumos necesarios para el proceso de elaboración o comercialización. Si se habla en una empresa, se comercializan sus productos, en tanto que el que los fabrica tendrá que considerar los materiales, el recurso humano y los gastos indirectos, ¿no? Transporte, gasolina, etc., ¿no? Esta parte, si no la han tenido trabajada, sería bueno que la fueran pensando y que la fueran metiendo dentro de su trabajo. Y finalmente, pues el estudio financiero, que es el que determina de manera cuantitativa y monetaria el costo de la operación del proyecto y su aceleración. Este permite evaluar la rentabilidad del proyecto de negocio y visualizar su rentabilidad y recuperación del mismo. Esta es la parte que ustedes van a tener que trabajar. Sin embargo, no es algo nuevo, no es algo que de pronto ustedes no tengan este conocimiento, sino todo lo contrario. Y el quinto paso, por decirlo así, es el que encierra el término cuantitativo y financiero del plan de negocio. En este se apoya la determinación del plan de negocio, ya que resulta de suma importancia que cada uno de estos elementos cuantifique la inversión necesaria para emprender negocios, como son una inversión requerida, capital de trabajo, gastos preoperatorios y la integración de la información financiera, resumida en los estados financieros, del balance general y el estado de pérdidas y ganancias. En esta te viene un esquema más claro sobre la parte del esquema financiero, que es la concepción de idea inicial, que eso ya. El mercadeo, que eso también, el estudio técnico y los aspectos financieros para el plan financiero. Algunos elementos importantes del plan financiero son la inversión requerida. ¿Qué es la inversión requerida? Bueno, además de cuantificar la inversión requerida, debe definirse cómo se va a financiar, es decir, cuáles serán las fuentes de financiación, capital propio, inversionistas, la banca, algún préstamo, no sé, alguno de ustedes va a ir a Shark Tank y va a conseguir presupuesto, y cuál es el monto que va a participar cada parte, sobre todo cuando tiene socios. La inversión antes de la puesta en marcha puede agruparse en capital de trabajo, activos fijos o gastos preoperatorios. Después viene el capital del trabajo, que es el dinero que se requiere para comenzar a producir, ¿no? En este, pues obviamente va a tratar sobre el efectivo inicial, el inventario, las cuentas por cobrar, que permitirán operar durante el ciclo productivo, ¿no? Posteriormente, otro concepto importante que tiene que ingresar a su trabajo es el activo físico. Consta de la inversión de activos como maquinaria, equipo, muebles, vehículos, edificios, terrenos. Esto no es un conocimiento nuevo para ustedes, ya lo tienen claro. Y después vienen los gastos preoperatorios. En los gastos preoperatorios, pues estas son las inversiones que se realizan sobre los activos, constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, los cuales los principales rubros son los gastos de organización, las patentes y licencia, los gastos de puesta en marcha, capacitaciones y los imprevistos. Sigue la estimación de flujos de caja por periodo. En esta, pues, va a requerir de la vida útil del proyecto, ingresos y egresos, depreciación, inversión inicial del proyecto y igualmente debe determinarse las necesidades de financiamiento y la disponibilidad de crédito.
la determinación de la tasa mínima de rendimiento para cada monto aportado, como son aportes propios, financiamiento o inversionistas. Y en la evaluación se tiene que tener en cuenta la rentabilidad y riesgo del proyecto, así como los aspectos cualitativos. Todos estos aspectos van a integrar los estados financieros que son parte de lo que tienen ustedes que meter a su proyecto. En los estados financieros del balance general o situación financiera, que son los activos igual a los pasivos y más el capital contable. Esto también no es nada nuevo para ustedes. Se refleja cómo está una empresa en una fecha en específica, ¿no? Y el balance general te muestra una distribución de los activos, la estructura del negocio, si son activos fijos o activos corrientes. Y bueno, en estos algunos ejemplos son comprar una máquina y trabajar 3 turnos o comprar 3 máquinas y trabajar un turno. Inversión de activos pasivos versus montos de pasivos, distribución en activos fijo corrientes y otros activos. ¿Vale? El estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. El balance general es diferente al estado de pérdidas y ganancias. El segundo contiene un rango de tiempo y es el resultado o la foto de un periodo específico. El estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero que muestra la situación de la empresa en términos de ingresos y egresos durante un periodo definido. Y bueno, ahí va, ¿no? Ingresos de un negocio provienen de las ventas y estas pueden agruparse nacionales, internacionales, crédito de contado. Nada de esto es nuevo para ustedes, es solamente tomar el referente de lo que deben de poner y ustedes en su plan de negocios pues ya saben qué es lo que deben de poner. Las ventas de crédito y contado que separan y llevar corridos de la cartera, los egresos que se deben diferenciarse en costos y gastos, el costo de la mercancía vendida, que incluye todos los gastos que están involucrados en la producción y está conformada por mano de obra directa, materiales directos, costos indirectos de fabricación, gastos de administración y ventas, que no están directamente relacionados con la producción y tienen que ver con la administración de negocios, ventas, secretarías, papelerías, salarios, gastos de depreciación, que es un gasto que permite el gobierno generar un beneficio tributario y se justifica con el desgaste de activos físicos, gastos de amortización de diferidos, que se refiere a los desembolsos que no constituyen ni capital de trabajo ni activos físicos, pero son indispensables para arrancar con el negocio. Los gastos financieros, que se refieren a los intereses de financiación, que es un elemento en la evolución del proyecto y de la gerencia. Los impuestos, el flujo de la caja del proyecto, el flujo de la caja del inversionista, el costo del capital ponderado, que nada nuevo es para ustedes. Y bueno, aquí vienen algunas páginas que les pueden servir de apoyo. Ahora sí. Viridiana, te voy a pedir si puedes compartir lo que lleves. Si bien no lo terminaste, sí necesito saber qué es lo que avanzaste de la siguiente semana a esta semana, por favor. Viridiana. Viridiana, espero que me escribas en el chat y que me compartas qué avanzaste de la semana pasada a esta semana. Viridiana.
bueno, no sé si estás, Viridiana, si no estás. Espero que para el día miércoles, tanto tú como tus compañeros realmente tengan esto terminado, porque no es posible que ya a este nivel tengan este tipo de conductas o que no entren teniendo trabajos tan atrasados. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los riesgos que pueden haber en la empresa. Y bueno, en este texto que es muy eh, claro, muy básico podría ser, nos dice que lo más común de los emprendedores es que dejen a un lado la evaluación de factores de riesgo para poner todas sus energías en posicionar su marca, producto y servicio. Y en esto sí han pasado como gente que se enfatiza más en que la gente conozca su producto y muchas veces termina perdiendo o que de pronto empiece a vender. En, alguien me contaba que en Tabasco pusieron como un negocio de, no acuerdo qué era, supongamos que era de tortas, ¿no? Pero resulta que las tortas eran de muy buena calidad, le ponían muchos productos y no tomaron en consideración uno de los riesgos que era todo lo que implicaba, pues, los insumos que iban a ocupar, ¿no? Entonces la gente empezó a ir, pero no ganaban, o sea, tenían pérdidas. Cuando hicieron realmente los costos y todo, es como empiezan a vender al precio, pero pues obviamente el precio se elevó. Lo que causó, pues es que la gente ya no iba, ¿no? Pero él era algo que no consideraron de inicio y que sí tuvo consecuencias, pues no tan agradables ya al querer ya estabilizar su negocio y pues no, eso lo que tuvieron al final fueron pérdidas, ya no funcionó el negocio, pues porque la gente ya no le pareció que de pronto de un día para otro subieran el precio. Y algo interesante es que ellos se habían endrogado, habían comprado planchas y material que de pronto era muy caro y que no hubo como mucha utilidad en ellos, pues porque terminaron endeudados y ya no hubo pues ya no hubo ganancias de dónde. Entonces, ese es el punto, ¿no? Muchos no checan el aspecto tributario, otros olvidan los aspectos legales o los trámites en relación a la seguridad social y en la mayoría de los casos, la importancia de la capacidad, la capacitación personal. Ya sabemos, comenzar un negocio no es un asunto sencillo y muchos son factores que involucran en alcanzar el éxito, entendido como el posicionamiento de una marca y venta de producto y servicio.
muchos de los factores involucrados en alcanzar el éxito, entendido como el posicionamiento de la marca y la venta de un producto o servicio, además de una buena dosis de valentías en esta planificación, pero también tomar en cuenta los factores de riesgo que pueden afectar directa o indirectamente nuestra empresa. Una empresa puede verse seriamente afectada por factores de riesgo, tanto internos o endógenos como exógenos o externos. ¿Cuáles son esta parte de factores internos? Pues tiene que ver con la planificación de las estructuras organizacionales de la empresa, los cambios que se realicen en ella o las gestiones cerradas de la directiva. Por otra parte, los factores de riesgo externos involucran aspectos como el impacto del clima, la inflación, los cambios políticos y económicos, entre otros. Cuando las empresas no poseen suficiente información para prevenir factores de riesgo o estos no son evaluados, es cuando sobreviene el desastre empresarial tan temido. Otra forma de clasificar los tipos de riesgos responde a las áreas que estos pueden ocurrir. De esta manera se pueden acaecer riesgos como son estratégicos por incapacidad de la empresa para adaptarse a los cambios o prevenir situaciones con anticipación, la parte legal, debido al desconocimiento e incumplimiento de las leyes o regulaciones del sector al que pertenece la empresa, los financieros, que se evidencian ante la falta de liquidez de la empresa o de la acumulación de sus deudas, operacionales, dada la escasez de control interno de los procesos de la organización, ambientales, debido al incumplimiento de aspectos relacionados con la ley sobre el medio ambiente y la violación de sus acuerdos, como la emisión de contaminantes, producto de la operación de la empresa. Acerca de la tecnología de la información, que surge de la desinformación y de la falta de actualización en cuanto a los avances en el uso de la tecnología de la información y la ciberseguridad. Y en el ámbito de los recursos humanos, que corresponde a inconvenientes en la gestión de la plantilla de personal, desde los procesos de selección hasta las condiciones laborales de los trabajadores, entre otros aspectos. ¿Cómo prevenir, identificar y solventar los factores de riesgo? El 95% de las empresas que abren sus operaciones cierran por la falta de planificación y análisis de factores de riesgo. Recuerden que los factores de riesgo es algo que también tiene que estar en su trabajo, ¿no? Es por ello y es preciso que las empresas lleven a cabo desde sus inicios una matriz de riesgo. Esta herramienta ayuda a identificar los diferentes tipos de riesgo que amenazan a la empresa, clasificándolos de manera más adecuada y estableciendo cuáles son los controles que permitirán mitigarlos. Este proceso inicial ahorrará muchos dolores de cabeza a las organizaciones para contrarrestar y mitigar los riesgos. La matriz de riesgos ofrece los siguientes tipos de controles. Preventivos, que permiten anticipar las situaciones problemáticas. Directivos, que permiten efectuar los correspondientes a revisiones periódicas. Los correctivos, que establecen un control determinado en aquellos problemas identificados de raíz al inicio de la operación de la empresa. Para llevar a cabo con éxito la matriz de riesgos,
Desde el temprano inicio de la empresa o emprendimiento, planteamos una serie de recomendaciones. Uno, y una de las más importantes, es capacitarte. Tenemos que tener excelentes ideas y un gran entusiasmo, pero si no investigamos o no nos capacitamos sobre el sector de nuestra empresa, su actividad, sus repercusiones, estaremos perdidos. Y eso es algo elemental. De pronto dices, mira, esta empresa funciona súper bien, pero no te capacitas y crees que porque el de enfrente le está yendo bien, a ti te va a ir excelente sin tener conocimiento del área, del ámbito o del servicio que das. De ahí la importancia de formarse o capacitar quienes nos servirán de guía para llevar a cabo nuestra empresa a buen puerto. El siguiente punto es rodearse de gente capacitada, muy unido al anterior, como lo dice el texto, y en este debemos de tener claros que no podemos saber todo. De ahí la importancia de rodearse con personas que saben de negocios y del sector empresarial en particular. Ello posicionará a una extraordinaria perspectiva. Apelar al sentido común. A veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Si conocemos las características de la empresa, bastará con revisar cuidadosamente las decisiones que se toman y observar si existen situaciones contradictorias e inconsistencias que lleven por el mal camino. Planificación y orden. Y aquí nos pone un ejemplo de Roma no se construyó en un día. Y eso es importante porque la empresa necesita que planifiques cada paso que va dando hasta que tenga consistencia. Es un trabajo largo y complicado, pero luego valdrá la pena y evitará problemas. E ir poco a poco, pero con seguridad, que es mejor que tomar unos riesgos innecesarios. Estar al tanto de la calendarización fiscal, ¿no? Es importante, sobre todo en nuestro país, conocer y tener claras las fechas que los contribuyentes deben de efectuar gestiones, presentar documentos o realizar pagos que estén obligados. Evitar la morosidad, ¿no? Las deudas pueden afectar a cualquier persona o a cualquier empresa y muchas de ellas utilizan el endeudamiento para mantener sus cuentas con números verdes y otras usan la estrategia del retraso en los pagos para mantenerse en positivo. Pero el asunto de las deudas es más complicado de lo que parece. El 30% de las pymes en España se ven amenazadas tarde o temprano por la morosidad y a su vez afectan a otras organizaciones y emprendedores reduciendo sus ingresos. Cuidarse la financiación a corto plazo es otro de los puntos. Otro de los errores más comunes de las empresas es financiar proyectos a largo plazo con instrumentos a corto plazo, ¿no? El riesgo de ello es que la compañía podría tener que amortizar el préstamo antes de su inversión haya florecido y ello desembocaría en un grave problema de liquidez. Prescindir mejor de plazos a deudas domiciliarias. Bueno, las empresas ven muy atractivo financiar las deudas poco a poco con pagos o giros mensuales, por ejemplo. Sin embargo, se trata de un arma de doble filo si se toma en cuenta los intereses que conlleva este tipo de financiación. Ojo, tener presente que ese también es un aspecto, ¿no? Un ejemplo es Uber, ¿no? Hay gente que se endeuda con un carro, pero de pronto no le da la prioridad del Uber como un negocio, sino solamente quiere que el Uber utilizarlo alguien más para pagarle un salario o en el tiempo que tienen libre y demás, y eso no ayuda mucho. Dejar de lado los créditos de otras divisas puede sonar muy jugoso y beneficiarse con créditos, con financiación más económica, pero ello tiene un elevado riesgo, ¿no? Hay que recordar que las divisas seleccionadas, sean en dólares, francos suizos o yenes, que cotizan diariamente en el mercado y pueden oscilar bruscamente. Esta es la parte por la que hay que estar más seguros y dar este paso y hacer un estrecho seguimiento a este tipo de instrumentos financieros. Es importante mitigar o prevenir los riesgos que afectan a la empresa y nada mejor como estar consciente de cuáles son las debilidades y amenazas para analizar los puntos débiles, que son los factores principales de riesgo. Es por eso que esta parte de riesgos también debe de ir en su proyecto. Se les está juntando muchísimos aspectos a trabajar, por lo menos en esta semana. Entonces, sí considérenlo porque hay quienes venían bien,
Hay quienes, pues obviamente ya sabemos que no van a poder tener la conclusión de la materia a tiempo, pero sí considerar, sobre todo en esta parte, de que este punto es importante para su trabajo y que es un punto que tienen que tener con mucha claridad. Vamos al siguiente punto. Antes que nada, recuerden que para esta semana tiene que estar la entrada del proyecto considerando la guía de la universidad, Unilíder, y los aspectos del plan de negocio hasta ahorita, hasta la parte de los riesgos. El día miércoles, en lo ideal sería que lo tuvieran, o en lo ideal sería que tuvieran la metodología. Yo no sé cómo van a aplicar el instrumento, yo no sé si están creyendo que el instrumento lo pueden hacer tan fácil como otros aspectos. Ya vimos que en el marco teórico cómo pueden verificarse que es plagio o no. Entonces, realmente, pues no sé qué, o están muy seguros, o quiero pensar que el miércoles todo el mundo me va a entregar su trabajo. Y vamos a ver un punto que es lo que les falla, y es la parte del APA. Esto es importante porque lo vemos que en el marco teórico, pues les está fallando muchísimo, ¿no? Cómo son las referencias, las citas. Entonces, es importante que las escriban bien, porque si no, o se va a plantear como un plagio, o va a ser de manera incorrecta y eso va a traer problemas. No vas a poder, no va a validarse el texto que hayas realizado si no tienes claro en este proceso cuál es, ¿vale? ¿Con qué se hace esta parte de los manuales? Bueno, se hace con el firme propósito de combatir el plagio y evitar conductas deshonestas entre los docentes y estudiantes. Actualmente, pues el plagio es una actividad que se busca minimizar, que se busca contrarrestar y que obviamente hay diferentes modelos de citación, sin embargo, la más común es la parte del APA, ¿no? Y es importante saber cómo se va haciendo la parte del APA, porque no es como lo diga mi compañero o como lo diga tal maestro, sino el APA tiene seguimientos muy claros, cómo puedes hacer la citación, o sea, no es de que si me gusta o no va a poner el nombre del apellido o el nombre del autor y demás. No, no, no. Esto es como muy, muy claro y entonces esos son referentes. El formato que nos plantea APA son desde las nociones básicas, que son las fuentes, que obviamente las fuentes son de dónde obtengo yo toda esa información, como son de bibliografías, ya sea físicas, electrónicas, hemerografías, etc. Las referencias, que son aquellas fuentes que han pasado por un proceso de selección y discriminación y que van a aparecer comúnmente pues a lo largo del trabajo, ¿no? Las citas, que se dividen en directas, indirectas y parentéticas. Las directas o textuales, que son aquellas oraciones o párrafos de nuestras referencias que vamos a transcribir íntegramente en nuestro texto. Pueden ser cortas y largas, indirectas, que son las que obtenemos de nuestras referencias y que hemos parafraseado, que es alguna que les invito para que de pronto no se vea esta parte de plagio tan marcado. Y las citas parentéticas, que son aquellas que presentan al final de toda cita indirecta o indirecta y que van entre paréntesis y de ahí la parte del autor, cuya finalidad es indicarnos el lugar
de origen de la cita, ¿no? Generalmente es así, ¿no? Se va a citar así. El apellido, el año y el número de página, ¿no? Por mencionar uno. Las citas, el tipo de citas basándonos en el modelo APA, son la cita indirecta corta, que es menor a 40 palabras, que sí tienes que contar que sea menor a 40 palabras, y se organiza en el cuerpo del párrafo y se encierra entre comillas dobles, ¿sale? Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Wittgenstein, en 1992, de la página 88. Las citas largas es cuando excede más de 40 palabras y esta debe presentarse en un párrafo aparte y con sangría. Le tienes que dar clic a la sangría. En esta situación se omite el uso de comillas, eso es importante tener claro. Y aquí viene un ejemplo, ¿no? El concepto tradicional de la modernidad ocluye el rol de la periferia ibérica, de la propia Europa y en particular España. En su formación, al final del siglo XV, España era el único poder europeo con la capacidad de conquistar territorio al exterior. Hasta ese momento, Europa solamente había sido en la periferia del más poderoso y desarrollado mundo islámico. Dussel, 2001, página 59. Al final de la cita, parentética después del punto, ¿sale? Y si es necesario cortar la cita, se usa entre paréntesis, 3 puntos, y se agrega la información. Hasta aquí quiero que vean la diferencia. Noten la diferencia entre uno, que es corta, menor a 40, y la otra que es mayor a 40. Ya que quedó claro cuál es la diferencia entre la que es de menos de 40 y la más de 40, vamos con otra. Las citas indirectas, este tipo de citas se basa en la paráfrasis. No obstante, es importante recordar que no se debe cambiar el contenido o significado de la cita original. Voy a volver a repetir. Este tipo de cita se basa en el paráfrasis. No obstante, es importante recordar que no se debe cambiar el contenido o significado de la cita original. Es fundamental para no caer en el plagio, complementarlas en su corriente cita parentética. Por ejemplo, por lo tanto, el autor plantea que según el conocimiento y desarrollo que tengamos de nuestro lenguaje, será la relación que tengamos con la realidad. Wittgenstein, en 1922, página 56. Si el párrafo ya hubiésemos nombrado el autor o el año de la publicación de la obra, en la cita parentética solo aparecen los elementos restantes, ¿no? Si ya hubieran dicho, según Weinster, plantea que según el conocimiento y desarrollo que tengamos de nuestro lenguaje, será la relación que tendremos de la realidad, pues solamente pones 1922, 2.56. ¿Vale? El formato de referencia, siguiendo el modelo APA, nos plantea esta parte de los más utilizados, que es las referencias bibliográficas, las obras de un solo autor, donde en esto hago énfasis porque muchos de ustedes todavía no lo ponen o no lo ponen bien, que es la bibliografía, y es apellido, coma, inicial del autor, punto, el año, el título en cursiva, el país de edición y la editorial.
cuando son obras de un solo autor. Y algo que ustedes también tienen es obras sin fecha. Martínez Vaca, F. S, F, que es sin fecha. En cursiva, los tatuajes, un estudio psicológico del médico legal en delincuentes y militares, México, tipografía de la oficina del timbre, ¿sale? Y aquí hay otros ejemplos con el mismo año, ¿no? Lambroso C, 1995A, Lambroso C, Los anarquistas. Son obras del mismo autor que fueron en el mismo año, pero hay que ver cuál salió primero y cuál salió después. Pongan mucha atención, sobre todo en obras con un autor. Un minuto lo dejo para que vean las diferencias. Vamos a continuar con la obra de dos autores. Pongan mucha atención porque eso aparece mucho con ustedes. Y son Bergen, P, tienen que poner así. Luckman, T, se pone el año, se pone en cursiva el título y la editorial, ¿no? El año y la editorial. Cuando la obra son con más de 3 autores, la primera vez se cita, se escriben todos los autores y posteriormente se escribe el primero, aunando al término et al. Esto también sucede con tu cita parentética. Eso es importante, sobre todo en el texto, porque ahí me fallaron mucho en cómo ponían a los autores. Entonces, sí consideren esto, véanlo. Es Wilson, B, A, Alberman N, Burgess P, son varios, terminas y Evans de el título y vamos a ver la diferencia aquí entre 2 o 3 autores. Libro con autor corporativo, institucional o gubernamental. Cuando hablan, no sé, Secretaría de Economía o cuando hablas de alguna universidad, ¿no? En esta, tener presente que, bueno, se pone el nombre de la institución, la primera vez se pone completo, si es muy largo, y ya en la siguiente se pueden utilizar sus siglas o acrónimos, ¿no? Este es uno de los más importantes porque ustedes sí manejan bastantes instituciones. Y bueno, este pone, por ejemplo, el ejemplo Consejo Nacional de Prevención de Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Y para el siguiente ya se puede poner LEL CONAPRED, ¿no? Esto es importante, vean la diferencia entre uno y otro, porque ya no pueden presentarlo en las siguientes clases de manera
La obra de autor desconocido, cuando la obra no da a conocer el nombre del autor o autores, se coloca el título en lugar de entre comillas dobles. Los Clásicos de Ciencia Ficción, 2003, México Creatividad e Innovación. El capítulo o parte del libro, en la galaxia de Gutenberg, Génesis del Homo Typographicus, Barcelona, y se especifican las páginas, el tipo de la obra. Obra coordinada, compilada o editada. Referencias hemerográficas. En referencias hemerográficas, pues sí meten más revistas electrónicas, no meten como revistas físicas, y en la parte de periódicos, pues creo que no vi que ninguno de ustedes metiera periódicos. Lo que sí son las referencias electrónicas y eso hay que tener mucho cuidado. En estos nos dice que no se incluye dirección electrónica a menos que no tenga DOI. Se incluye la fecha de consulta y salvo que sea una fuente inestable, se escriben los wikis o algunas bases de datos. El DOI es el uso de fuentes electrónicas, que es trascendental en la investigación actual. Es muy común que cuando ustedes bajen artículos científicos busquen el DOI. No veo mucho en artículos de administración, o por lo menos no vi varios en su trabajo, porque sí me di cuenta que no hay como mucha investigación en esas áreas. Pero es importante que identifiquen que el DOI va a aparecer en la parte de investigación, ¿no? Y aquí son como ustedes tienen que ponerlo en los artículos con DOI, sin DOI y página web, ¿no? Anderson, K, 2005, el título, en donde aparece, obviamente, el volumen, las páginas y el DOI. Sin DOI es Anderson acá, el nombre del título, donde está la revista y recuperado de, que es muy común eso. El recuperado de es el más continuo que vas a encontrar. Y una página web, American Psychology Association, 2003, APA estilo, recuperado de, ¿no? Vean esta parte. Tomen en consideración estas referencias. Es importante que los tengan claros porque ya no pueden poner malas referencias. Aparte, ya no me puedo regresar a explicarlo. La habíamos hablado incluso la semana pasada, a quienes los corregí, les dije que revisaran este material ya para que lo fueran corrigiendo. Vamos por algo que ustedes sí tienen varios, y es el libro electrónico. Bueno, en el libro electrónico se va a hacer la parte de la referencia, apellido del autor, inicial del nombre, el año, título del libro y recuperado de. Recuerden que yo les decía, impriman este material o trátenlo de tener junto de ustedes para que vayas viendo cómo se colocan. Sí, el manual APA, uno de los mejores tips que les puedo decir es que lo memorizas. O sea, no hay como otra forma. No es lo que me diga, repito, tal maestro, tal compañero y demás. APA lo memorizas. Entonces, o lo memorizas o lo tienes que escribir tal como es, ¿no? Puntos, coma. Y cuando tú lo vas practicando, lo vas memorizando. Entonces, es algo fácil, siempre y cuando sí se tome tu tiempo, de imprimir este material, de imprimir el manual completo, si quieren, y tenerlo a la mano cuando estás escribiendo y cuando estás poniendo las referencias. Si no lo haces y te basas en lo que tu compañero o en cómo lo hizo tal revista y demás, cada revista maneja diferentes, ¿no? Si tú te vas a revistas de área social,
van a manejar tu modelo Vancouver y cuando tú quieras meterlo en trabajo te van a decir está mal, ¿no? La versión electrónica de un libro impreso es versión impresa sin DOI, apellido, inicial, año, nombre, editorial y la versión impresa, ¿no? Revisen, consideren estos puntos. Vamos con otro punto, que es la base de datos. La base de datos con DOI, los apellidos, el título, de dónde lo sacaste, de qué base de datos lo sacaste, el DOI, ¿no? Sin DOI, EBSCO es la base de datos y dónde se consulta. Otros tipos de fuente que van a encontrar, y bueno, que ustedes han encontrado es la tesis, donde se pone el apellido, inicial del nombre, el año, título de la tesis, el grado de la tesis, la universidad y la ubicación. La videografía o filmografía, eso no lo vamos a saltar, eso no encontraron ustedes, o por lo menos no vi en ninguno de esos trabajos. CD lo mismo, y videoblog, ese sí vi bastantes. Va el apellido, las iniciales, el año, la fecha, o sea, si aparece el mes, el día, el título, video y la recuperada, ¿no? Vean, tomen cómo se pone la tesis y cómo se pone el videoblog. Y bueno, aquí ya damos unas indicaciones. Los márgenes todos deben estar en 2.54. Todo párrafo tiene una sangría. En lo ideal, su trabajo tendría que tener un resumen no abstract. Eso no aparece en la guía de un líder, pero sí en algún momento tienen que considerarlo, sobre todo ustedes. El interlineado, pues aquí
Unilíder no lo plantea como doble espacio, pues lo maneja como doble espacio, entonces considérenlo. La tipografía es Times New Roman en 12 puntos, que para muchos les va a agradar. El paginado va del lado derecho en la parte superior, junto al número de página. La portada recuerden respetar lo que dice Unilíder. El índice están separados por los títulos, una tabulación, no lleva puntos o guiones. Y así están los niveles, ¿no? Esto es en lo ideal, por apellido. Esto se puede basar como cuando hay autores, los mismos autores, por eso se ponen las rayitas. Y considerar que uno de los manuales como más sencillos y más explícitos que hay para esto. Les ha estado costando trabajo, bueno, esta parte. Yo sí les invito que si se sienten a revisar la parte de las citas, referencias, que es en lo que se están atorando bastante. Y bueno, eso les va a ayudar a terminar de manera clara y no confusa su trabajo. Y pues básicamente sería eso, ¿no? ¿Dudas, preguntas, Viridiana? Que tenemos una duda si estás o no estás. Viridiana, necesito ver tu trabajo. Hoy hubiera sido una muy buena oportunidad para ver tus avances, porque nada más entraste tú. Entonces, lo bueno, lo malo, lo bueno es que, bueno, dio tiempo como para revisar todos los puntos que ya tienen que tener claros. Lo malo es que espero que ya el día miércoles, bien, pararía ver tu instrumento, Viridiana, y los avances de la metodología y de ti, de tus compañeros, y el punto es que ya no empieza a ser favorable el tiempo, ¿no? Ya es mucho tiempo, no veo avances y este tipo de conductas, y no para ti, porque incluso el haber ingresado, ser la única de ingresar hoy, me hubiera gustado poder revisar tu trabajo para considerar, ¿no? Puntos extras en esto, no para ti, sino en general para todos. Creo que sí tendrán que considerar que el tiempo los va a agobiar y que no va a haber tiempo. Y yo tampoco voy a dar más tiempo del que ustedes mismos pues, no están invirtiendo, ¿no? Entonces, que tengas un excelente día, Viri. Nos vemos el miércoles. Espero que el miércoles eh, haya avances y que realmente yo pueda verlos porque están acolchonándose y eso va a traer repercusiones negativas para todos. Y y bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles.